dificultad y llega ahorita por ahí en 20 minutos, a ver si pues nos puedes esperar para la exposición, si nos puedes dejar Vale, de listo. últimas o algo así. Gracias por Sí, avisar. gracias. Bueno, profe. Bueno, muchachos, hoy vamos a terminar nuestras temáticas de aplicaciones de la microbiología ambiental. Recuerden que tienen 15 minutos para realizar toda la exposición de la temática, incluido el artículo, y luego tienen 5 minutos para sustentar algunas preguntas que les voy a realizar. De esta manera, entonces, vamos a iniciar con un grupo que se dividió, que tenía pendiente la exposición. Entonces serían Sigifredo y Juan Felipe, para que por favor inicien con su seminario, por favor. Buenas tardes. Listo, profesora, gracias. Y ya entonces les proyectamos para empezar a exponerles. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, por ahí hay una pregunta que me habían hecho a través de Skype, de cómo poder desechar la columna de Winogrodsky. Seguramente esa pregunta la tienen varios de ustedes. Entonces, lo que deben hacer es en el lavadero o en el baño, en el inodoro, botan con cuidado el líquido de la columna. Y lo sólido pueden desecharlo ya en una bolsa o directamente va a los residuos sólidos. Utilizar guantes y pueden tapabocas, porque hay algunos que sí lograron funcionar de la manera que debía ser y pues generan olores mucho más fuertes. Después de eso, pues lavarse muy bien las manos. Bueno, también ojalá una batica, pues porque eso puede saltar y pues para evitar que se ensucie la ropa, que les quede oliendo mal. Entonces, como protegerse de esa manera. Se pueden colocar papel periódico o algo que les absorba cerca donde lo van a desechar, mejor, porque pues puede salpicar y pues evitemos que caiga sobre superficies que tengamos luego en contacto. Igual si pueden después desinfectar, mucho mejor. Vale, muchas gracias, profe. Yo fui el que preguntó. Sí, fuiste tú. Muchas gracias, Ferney. Listo, Juan Felipe y Sigifredo, cuando quieran. Muchachos, ¿están por ahí? Sigifredo, Juan Felipe. Ya. Sí, profe, regálame un Buenas, ratito. buenas tardes, profe. Ya, qué pena, es que no tenía el micrófono. Buenas tardes para todos, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profe, dándole pues continuidad y pues teniendo en cuenta que había pendiente pues la parte de nosotros, pues entonces nosotros preparamos esta exposición. Pues vale resaltar de que se refiere a los biodigestores. Bueno, para empezar pues quiero hacer como una pequeña introducción acerca pues de la importancia de los biodigestores en varios campos. Entonces podemos decir que pues digamos que el biodigestor pues es un método que ha venido funcionando, pues no es realmente tan nuevo, aunque para nuestro país sí es relativamente nuevo, pero pues ha sido muy eficaz, puesto que de ahí podemos obtener mucha energía, podemos obtener, como bien se sabe, el gas, y pues esto ayuda mucho, sobre todo en la parte de la agricultura, en los campos, que es donde más se viene utilizando, ¿sí? Entonces, digamos que el biodigestor es una especie de una cámara hermética, ¿sí? Donde se acumulan residuos orgánicos en los cuales podemos depositar, o bueno, básicamente se hace con residuos
como el estiércol de equino, ovino, material orgánico de comidas, de residuos vegetales. Todo esto se acumula dentro de esta cámara hermética y por un proceso de descomposición, donde ayudan mucho los microorganismos, se va obteniendo el biogás, ¿sí? Ya una vez que tenemos esto, pues esto se va por unos ductos y tiene varias funcionalidades, como son que podemos utilizarlo para la cocción de comidas, para el calentamiento de agua, para generar energía en algunas plantas que funcionan a base de gas. Entonces, digamos que es un método que en los campos y digamos en partes donde los recursos no son muy buenos, esto ayuda pues como a economizar esta cuestión de reemplazarlo a los otros tipos de energía o de combustibles como es el petróleo, donde pues, la gente no tiene mayor acceso a eso, pues esto puede ser un método que se puede utilizar y digamos que en los campos es de mayor facilidad porque pues allá hay que tener en cuenta que pues ellos cuentan con todo lo que es el material orgánico, todo lo que salen de las cosechas, entonces digamos que tienen más facilidad. Entonces, profe, eso pues como para dar la introducción de lo que tenemos en cuanto a un biodigestor. No sé si Juan quiera ahí apoyar un poco. Buenas tardes para todos. Bueno, voy a hablar un poco de los parámetros básicos de un biodigestor. Pues tenemos de tener en cuenta la temperatura del lugar del sistema, ya que algunos biogestores no tienen en cuenta esto. La temperatura debe estar a unos grados centígrados de por lo menos 35 grados. Si la temperatura adecuada a prolongar a partir de marquesinas cubiertas, digamos, pueden haber temperaturas con un clima muy frío. En el mismo montaje del biodigestor se puede añadir una serpentina donde se hace circular el vapor de agua y se le da una temperatura correcta. En estos casos ese caso se puede presentar en los climas más fríos como en Europa, como puede ser en Suiza, en Alemania. Ellos nos llevan mucha ventaja por estos métodos que implementan ellos en plena época de invierno. El pH tiene que estar, es un pH neutro entre 6.5 y 7.5 para este biodigestor. Una dilución, la dilución de la mezcla, dilución 1 a 1, es decir, una parte del estiércol por una parte de agua, donde ese tipo de dilución en biodigestor puede ser un biodigestor tipo chino, como lo mostramos en las fotos, tipo hindú, un digestor de flujo vertical, tipo laguna, tipo salchicha, tipo Taiwán, que son de flujo de longitudinal. El grado de dilución puede variar entre esos de 1 a 3 o hasta puede llegar hasta 5, aunque se han encontrado biodigestores funcionando con diluciones hasta 25, que son los más modernos, ya que todos los biodigestores funcionan, obviamente producen el gas, pero la dilución es ideal de 1 a 1, más que todo para este proceso que les hablaba del biodigestor tipo salchicha. En los biogestores modernos, como lo mostramos en esta imagen que estamos viendo acá, la agitación de la mezcla está a 35 grados centígrados, como ya lo dije. Continúa una agitación mecánica, a una temperatura constante, ya que pues es mecánico, y el grado de dilución es de 1 a 1. Debemos tener en cuenta que la población bacteriana que actúa en la digestión anaeróbica, este grupo de bacterias limitan a la materia prima o la biomasa, comenzando a desenvolverla en polímeros o en monómeros, básicamente el estiércol de bovino, como lo mencionaba anteriormente Sigifredo, transformando así el bioabono, en nitratos y nitritos, que son los que alimentan, ya sabemos que pues, estos dos son los que alimentan las plantas. El biogás mezcla entre 60 y 65 grados, a un CO2 de 25%, hidrógeno y nitrógeno también van incluidos ahí, un sulfito de hidrógeno. El olor a veces es muy difícil de remover en estos biodigestores, así que se le agrega por medio de una viruta, eh,
viruta, perdón, se le agrega por medio de un filtro viruta de hierro. Basando nosotros en un artículo, nos basamos en un artículo que se llama Realidad, Impacto y Oportunidades Biocombustibles en el sector productivo, biogás. Entonces, pues aquí teniendo en cuenta ese artículo, se encuentra pues una justificación de un biodigestor anaerobia en la materia prima, que se transforma por medio de biofertilizante llamado biol y se produce asimismo el biogás, que puede utilizarse para tareas como cocción, calefacción, electrificación, ya que pues viendo ese artículo, la tecnología permite satisfacer diferentes necesidades. Es una alternativa de tratamiento de los residuos pecuarios que evita la contaminación del suelo y el agua por la deposición inadecuada de las excretas, ya que el biogás puede ser utilizado por la cocción, como lo mencionaba, de alimentos, iluminación, calefacción, calentamiento de agua, producción de electricidad. Y unos objetivos más allá, ¿puedes pasar por favor los objetivos? Teniendo en cuenta pues el artículo mencionado, la producción de biogás, descomposición anaeróbica, es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce combustible y se valora además la generación de influente que puede aplicarse como un acondicionador del suelo genérico. Este gas puede utilizar para producir energía eléctrica, como ya lo mencioné, turbinas o plantas generadas a gas, o para generar calor al horno, estufas, o puede ser que se tratan ya estos casos en veredas, en pueblos no tan grandes, para todo su equipo de trabajo. Llevando más allá unas conclusiones, en esta industria que hablaba acá, que es una industria guatemalteca, que genera residuos orgánicos para establecer un biodigestor, eh, una unidad productora que pueda generar sus propios biogás, produce una dependencia de otras fuentes de energía, como los combustibles fósiles. Inclusive, uso de biogás puede hacer una dicha unidad energéticamente autosuficiente para este proyecto que abunda en Guatemala, ya que por medio de esa producción también de etanol, fuente de energía renovable, conlleva la oportunidad de la producción de una segunda fuente de energía renovable, como la es ya mencionada, el biogás. Para ya unos resultados de este artículo, eh, encontramos que la sustitución arriba del 80% del búnker utilizado para la generación de vapor necesario para los procesos de destilación de etanol. El costo de energía es menor por litro producido. La combustión más limpia es en las calderas y por ende menor costos de mantenimiento en las mismas, en esta misma maquinaria, pues obviamente menos costos gracias a esta combustión. La reducción del 65% de DQO y el 90% del DBO en la fluente, haciendo más apto para el refrigeramiento de este mecanismo. Esta inversión va al pago, a la inversión va a unos 25 años, generando más oportunidades de empleo. Y listo, profe, eso sería. Vale, muchas gracias. Con respecto a este artículo que ustedes estaban explicando, me gustaría saber qué tipo de materiales utilizaron ellos para adicionar microorganismos ahí. ¿Cuáles fueron esas fuentes principales que adicionaban microorganismos? Digamos que se combinan, profe, se combinan los materiales. Digamos que tiene que haber como un nivel, ¿sí? Entre el nitrógeno y el carbono, ¿sí? Pues para que haya un proceso más eficaz
y para que los microorganismos puedan cumplir con su función. Entonces, lo que se recomienda es tener un lineamiento, pues digámoslo así, entre estos dos complementos para que pueda haber mayor resultado. Listo. ¿Cuál sería la temperatura y pH ideal para mantener un biodigestor? Profe, la temperatura adicional es de 35 grados Ujú, con un pH neutro entre 6.5 y 7.5. Y ya ahí después de esto viene la dilución de la mezcla. ujú. Ahí viene la siguiente pregunta. Esa dilución, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué parámetros debe tenerse en cuenta para poder hacer la dilución y pues que esto no vaya a inhibir la producción de biogás? Profe, pues se debe tener en cuenta que pues, primero debe ser una dilución 1 a 1, es decir, una parte de estiércol por una parte de agua, donde ese tipo de dilución, como lo mencionaba, se requiere a no todos, pues sí todos tienen, o sea, con esta finalidad, pero en especial los tipos chinos hindú o los digestores de flujo vertical. Listo, bien. Y la última pregunta, ¿cómo sería el metabolismo que utilizan los microorganismos en este caso para producir el gas metano? Pero me repite la pregunta, qué pena contigo. ¿Cuál sería el metabolismo que utilizan los microorganismos para producir biogás? Específicamente gas metano. Bueno, profe, pues la materia prima, como lo dijiste, bueno, es la biomasa, se comienza o sea, a desenvolver esta materia por medio de bueno, se genera ahí polímeros y monómeros, como lo dije ahorita. Esto viene de la excreta de los bovinos, que son pues más que todo la ganadería y los porcinos también. Ya que esto pues así por medio se transforma este biabono en nitritos y nitratos, Ujú. que son los que ayudan por la alimentación también de las plantas o el riego. Y de ahí cómo llegamos al gas metano. Pero pues aquí pues, yo mirando, pues se llegaría pues al metano, pues acá dice que 60% es de gas metano y 25 sería el CO2, que el CO2 trae hidrógeno y nitrógeno para producir sulfito de hidrógeno, que ese es un olor pues que es demasiado como incómodo y pues eso lo remueven pues con viruta de hierro por medio de filtros, pero el mayor exponente de bacterianos pues está en las excretas de los bovinos, Ujú. por eso la utilizan más, aunque cualquier excreta también sirve, pero esta es la más utilizada. Sí, Gifredo, ¿sabes cómo es el metabolismo? No, profe, la verdad no. Y muchachos, eso se los dije desde el primer día que les dije que tenían que explicar cómo era ese metabolismo. Y se los expliqué todo el tiempo. Es más, cuando hablábamos de Sí. degradación de vertimientos, se los expliqué. Cuando hablábamos también de la degradación de materia orgánica en el suelo, nuevamente se los expliqué. Y ojo, muchachos, para todos en general, porque eso puede ser pregunta de su parcial final. Recuerden que es un estudio de caso, pero tiene que ver con todo lo que vimos en el semestre. Ok. Para que por favor todos lo revisen. Recuerden que es un proceso primero de hidrólisis, donde se hace rompimiento de los enlaces de las macromoléculas, de esos polímeros de gran tamaño, para convertirlos en monómeros, es decir, que pasamos de carbohidratos a monómeros, como la glucosa, la fructosa. De proteínas pasamos a aminoácidos, de lípidos a ácidos grasos. De aquí pasamos una acidogénesis, donde estos anteriores componentes se convierten en ácidos. Luego una acetanogénesis y finalmente metanogénesis, producir, cambiar acetato a metano, ahí sí lo que Metano. decías,
hídrico. De nitrógeno sería el amoníaco y algo de agua. Eso lo deben tener claro todos, muchachos. Eso puede ser pregunta del parcial que tendrán el próximo martes. Vale, muchachos, muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Gracias. Listo. Siguiente grupo para exponer. El de Luis Casalet, Ivonne Cortés, Samuel Fonseca, para que por favor vayan compartiendo pantalla. Y después de ellos, por favor, se alista el grupo de consorcios microbianos en la degradación de hidrocarburos, que es Diana Castro, Paula Gómez, Ingrid Rodríguez, Ingrid Rojas, Ferney y Diana Coronel. Diana es la que llega tarde. ¿O ya llegó? No. Profe, pero Diana Cortés. No ha llegado. Listo, entonces. No. No ha llegado todavía. No, profe. Porque ya ahí prácticamente terminaríamos. O sea, seríamos el último grupo, ¿sí? Ese sería el último, sí. Entonces, después del grupo de fitorremediación, que es el que sigue, con Luis Casaret, entonces, para darle tiempo a Diana que llegue, el que sigue es el grupo de Diana Constanza, Joel y Julie Andrea Lozano. Dale, profe. Gracias. Y ustedes seguirían después de ellos. Y ya con eso terminamos los seminarios. Buenas noches, profe. ¿Me confirmas si estás viendo la pantalla? Sí, señora. Ya se ve. Bueno, buenas noches. A nosotros nos corresponde el tema de fitorremediación. Nuestro grupo está conformado por Laura Garzón, Germán Riascos, Luis Casalet, Samuel Fonseca y quien les habla, Alejandra Cortés. Bueno, buenas noches. La fitorremediación es el proceso para descontaminar distintos ambientes. Lo que buscamos es purificar, por decirlo así, tierra, aire y agua con este proceso. Sigan. La fitorremediación acuática, pues tradicionalmente las plantas vasculares acuáticas han sido consideradas como una plaga en el sistema enriquecido con nutrientes por su rápida proliferación, pero estudios recientes han demostrado que se puede utilizar también como fuentes de energía y forraje, forraje y fibra. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre los tipos de plantas acuáticas, las cuales pues ejercen como el proceso de fitorremediación. En este tipo de plantas pues podemos encontrar las emergentes, que la raíz de estas plantas pues está enterrada en los sedimentos y en su parte superior se extiende hacia arriba de la superficie. Sus estructuras reproductoras están pues en la porción de la planta. Como ejemplo de este tipo de plantas pues, podemos encontrar el carrizo, el platanillo y pues el tule. También pues encontramos las plantas flotantes, que estas pues se dividen en dos tipos de grupos. Están las plantas de libre flotación, que no fijas, que sus hojas y tallos pues se desarrollan sobre la superficie del agua. Sin embargo, pues las raíces no están fijas en ningún sustrato y cuelgan de alguna columna de agua. Ejemplos de este tipo de plantas, pues podemos encontrar el lirio acuático,
y la lenteja de agua. Por otra parte, el otro tipo de planta flotante es las plantas de hoja flotantes fijas, que pues tienen sus hojas flotando sobre la superficie del agua, pero sus raíces están fijas en los sedimentos. Como ejemplo de este tipo de planta podemos encontrar el nenúfares. También podemos encontrar las plantas sumergidas, que estas se desarrollan debajo pues, de la superficie del agua o completamente pues, sumergidas. Sus órganos reproductores pueden presentarse sumergidos o quedar por encima pues, de la superficie del agua. Como ejemplo de estas plantas podemos encontrar el bejuquillo, la hidrila o maleza y pues los pastos. Bueno, en cuanto a las estrategias de las plantas presentan distintas estrategias para adaptarse a la presencia de contaminantes en el medio donde se desarrollan. Entonces, encontramos las plantas acumuladoras. Ellas tienen la capacidad de acumular los contaminantes en sus tejidos y estos se encuentran en concentraciones muy superiores a las presentes en el medio. Las plantas indicadoras, ellas también acumulan los contaminantes, sin embargo, las concentraciones en que encuentran por lo general son un reflejo de la concentración presente en el medio. Y las plantas excluyentes impiden la entrada de contaminantes a sus tejidos. Por lo general los retienen en sus raíces, inmovilizándolos y evitando que sean transportados en el medio. Las plantas utilizadas para la fitorremediación. Laura no se escucha. Sí, no, se perdió el audio. Hola. Ya, es que se me entendió. Okay. Las plantas a utilizar para la filtrorremediación deben tener las siguientes características. Deben ser acumuladoras de metales, pueden ser tolerantes a altas concentraciones de metales, ser fáciles de cosechar, ser especies locales representativas de la comunidad natural. Los sistemas de fitorremediación acuática, de ellos pueden ser de 4 tipos. Pueden encontrarse como humedales construidos, sistemas de rizofiltración, sistemas de tratamiento con plantas acuáticas flotantes y sistema de tratamiento integral. Bueno, en cuanto a la depuración con aguas contaminadas, esto se hace a partir de las algas, las cuales pues tienen un proceso de mineralización a partir de los nutrientes básicos que pues se pueden encontrar en algunas áreas. Estas al ser algunas pues fijadoras de nitrógeno, eliminan la mayor parte de nitritos y amoníaco presente en el agua. Y además también pues elimina metales pesados en cuanto a lo que podemos ver como puede ser el hierro, el plomo y demás. Así es. En cuanto a los humedales construidos, podemos ver que pues, los humedales son un sistema artificial, los cuales pueden depurar el agua por medio de procesos en los cuales pues, reducen contaminantes, los cuales pues, se encuentran en el agua. Esto pues, se vio reflejado en los humedales naturales. En cuanto a los sistemas de rizofiltración, podemos ver que esta es una forma de fitorremediación que implica el filtrado, donde a través de una masa de raíces para eliminar sustancias tóxicas o exceso de nutrientes, hay un enfoque en cuanto a los cultivos hidropónicos y las raíces de plantas para remediar el agua contaminada. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿esto cómo funciona? Pues en sí funciona de diferentes maneras, pues hay que resaltar que dependiendo la especie, existe una mayor afinidad en cuanto a la reducción de metales o de contaminantes que pueda haber en el agua. Por eso se han tratado de hacer varios proyectos para meter diferentes microorganismos y algas para que puedan depurar el agua y cada uno pues tenga su reducción específica en cuanto al contaminante. Listo. Bueno, en cuanto al sistema de tratamiento con plantas acuáticas flotantes, estos pueden ser estanques semiconstruidos o naturales, donde se mantienen las plantas flotantes para tratar aguas residuales. Estos sistemas acuáticos se basan en el mantenimiento de una cobertura vegetal sobre una lámina de agua y se dispone a modo de estanque o canales en serie. Estos debidamente aislados en los que se discurre el influente. Estos sistemas tienen como función, como objetivo, la absorción de minerales, nitratos, fosfatos y metales pesados, también la eliminación de coloides, reducción, filtración y gestión aerobia de sólidos en suspensión. La fitorremediación tiene 6 procesos. El primero es la rizofiltración, que sirve como filtrado de agua a través de las raíces para eliminar las sustancias tóxicas o los excesos de nutrientes. La fitoextracción es la captación de iones metálicos por las raíces de la planta y la acumulación de estos en los tallos y las hojas. El otro proceso es la fitovolatilización, que esta consiste en la captación de los contaminantes por medio de las raíces de las plantas, por medio de las reacciones enzimáticas para ser convertidos en los compuestos volátiles y asimismo pueden ser liberados a la atmósfera por los estomas de las hojas. La fotodegradación también es conocida como la fitotransformación, y pues este es el proceso donde la planta toma los contaminantes del medio y por el medio de los procesos fisiológicos que incluyen las enzimas, pues son degradados para ser incorporados pues en los tejidos de las plantas y asimismo pues ser utilizados como nutrientes, pues estos compuestos generalmente son menos tóxicos. La fitoestimulación son los exudados de las raíces, donde las plantas pues estimulan el crecimiento de microorganismos que son capaces pues de degradar los contaminantes orgánicos. Y la fitoestabilización pues se utiliza especies de plantas vegetales nativas para inmovilizar los contaminantes del suelo, los sedimentos y los lodos que quedan ahí. Bueno, como tal, las funciones de las plantas en los sistemas de fitorremediación acuática, según sus partes, entonces, en cuanto a las raíces o tallos sumergidos, tienen como función o sirven como sustratos para el crecimiento bacteriano, como un medio para la filtración y absorción de sólidos y de bioabsorción y acumulación de contaminantes. Los tallos y las hojas atenúan la luz del sol y así pueden evitar el crecimiento de algas suspendidas. Reducen los efectos del viento sobre el agua, reducen la transferencia de gases y calor entre la atmósfera y el agua y transfieren oxígeno desde las hojas a la raíz. Transfieren y acumulan también contaminantes. Bueno, en cuanto a un artículo que vimos, fue un artículo de los estudiantes de la Universidad de los Andes sobre la bioremediación con microalgas. Las especies eran Spirulina máxima, Spirulina platensis y Chlorella vulgaris.
esto como alternativa para tratar la eutrofización de la laguna de Ubaque en Colombia. La investigación consistía en el tratamiento biológico ex situ de la laguna de Ubaque Nos quedan 4 minutos. mediante la aplicación del método de bioremediación con las cepas de las microalgas. Esto con el objetivo de disminuir los niveles de nitratos, nitritos y fosfatos de esta fuente hídrica y así poder comprobar la capacidad depuradora de las microalgas. Bueno, en cuanto a las ventajas que tiene pues esta fitorremediación, pues que es una tecnología sustentable, es eficiente para tratar diversos tipos de contaminantes, es poco perjudicial para el ambiente, no produce contaminantes secundarios y por lo mismo pues no hay necesidad de lugares para el desecho, ya que pues estas pueden ser usadas para abono, se puede reciclar recursos como agua, biomasa y metales. En cuanto a sus desventajas, pues es dependiente de las estaciones. El crecimiento de la vegetación puede estar limitado por los extremos de la toxicidad ambiental. Es un poco relativamente lento cuando las especies son de vida larga, como árboles o arbustos. No todas las plantas pues son tolerantes o acumuladoras, entonces pues no todas pueden ser usadas para este tipo de fitorremediación y pues se requieren normalmente pues áreas grandes. Listo, muchas gracias. Les quedan 2 minutos. ¿Pueden contaros un poco más del artículo que estaban nombrando? Pues, profe, que está pues la espirulina máxima es una de las microalgas más usadas en cuanto a depuración, gracias a que, aparte de que tiene una gran acumulación en cuanto a metales, también cuando es bien procesada, pues se puede usar en diferentes cosméticos y incluso creo que medicinal había visto en un video. ¿Algo más? No. Bueno, ¿por qué hice énfasis en eso? Porque hicieron una muy buena exposición sobre fitorremediación, explicándonos las algas cómo trabajan este sistema. Pero recuerden que yo les había pedido que ustedes ahondaran en las algas. Estamos hablando de microbiología ambiental y las plantas no son microorganismos. Las algas sí lo son. Entonces, el punto donde ustedes iban a hablar de las algas era el artículo y realmente pues, en eso no hicieron énfasis como deberían hacerlo. Les faltó ese pedacito. Hablar de las algas como organismos para fitorremediación. Entonces, con eso les pregunto, ustedes hicieron una muy buena exposición de cómo las plantas trabajan esos procesos de fitorremediación. En ese momento, entonces, de todo lo que ustedes mostraron, las algas, ¿qué proceso realizarían? Ustedes mostraron fitoextracción, fitodegradación, fitoestabilización, fisofiltración. ¿Qué estarían haciendo las algas? ¿Cómo le ayudarían a las plantas ahí en ese proceso de fitorremediación? Pues las plantas ayudan como a mineralizar algunos nutrientes para que pues los microorganismos ayudan como a mineralizar estos para que las plantas se les sea más sencillo como consumir estos nutrientes, ¿no? Con la fitoextracción, profe, que es la captación de iones metálicos. Y la rifofiltración también ayuda mucho porque extrae sustancias tóxicas. Hace que entonces el agua en el medio que esté sea más puro y más limpio para la alimentación de nuestras plantas. Pregunta con eso, ¿las algas tienen raíces? No. Entonces no podrían estar en ese proceso de filtración, porque como ustedes muy bien lo mostraron en su presentación,
Quienes hacen la rizofiltración son las raíces. Las Sí, son algas las no raíces. pueden hacer eso, pues están arribita de la superficie del agua. El proceso, Ellas lo que hacen es como transformar el mineral, así como cuando fijan nitrógeno. sí, en este caso lo que hacen es bioabsorción. Lo que hacen es acumular metales pesados, como ustedes estaban nombrando. Entonces, en la parte superior del agua, lo que hacen es absorber cualquier metal pesado que se encuentre en el agua, pero sobre todo lo que nos ayudan a eliminar son metales pesados como el cadmio, el arsenio y también el mercurio. Gran parte de estas algas se puede también reutilizar en un proceso que vimos anteriormente, que son los biocombustibles. Ellos podrían trabajar ahí, primero eliminando los metales pesados y después los llevamos para producir biodiesel. Me preocupa, muchachos, lo que les acabo de decir. O sea, me hicieron una muy buena exposición en cuanto a plantas, pero faltó el detalle de cómo las algas trabajaban ahí. Porque el resto fue una muy buena presentación. No sé si encontraron algo más, si quieren decir algo más de ese proceso. No, profe. Vale, listo. Gracias. Vale, muchachos, gracias. Entonces vamos con el siguiente grupo, que es el de Joel Sarmiento, Andrea Lozano, Diana Cortés, que son los organismos que ejercen como agentes de control biológico. Después de ellos ya iría el último grupo, que es el de consorcios microbianos en degradación de hidrocarburos. Profe, lo que pasa es que mi compañera Diana, pues no ha estado, pues creo que no ha llegado a la casa. Ya llegó, Joel. Listo, vale, ya. Ya. Bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros vamos a exponer sobre los organismos que ejercen como agentes de control biológico. Los integrantes del grupo son Diana Constanza Cortés, Julieta Andrea Lozano y Joel Alexander Sarmiento. ¿Puedes seguir, por favor? No, perdón. Bueno, ¿qué es un agente biológico? Pues el control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en como objeto de controlar las poblaciones de otros. Joel, no se te está escuchando. No se te entiende bien, Joel. No, se escucha como si fuera eco, como si te estuvieras alejando. Sí, revisa tu micrófono. ¿Ahora sí, profe? Sí, ahí se te escucha bien. Bueno, como les venía diciendo, el control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, los tipos de controles biológicos, pues hay 3 tipos: control biológico clásico, control biológico aumentativo y control biológico por conservación. El control biológico clásico consiste en introducir una especie exótica que controle la plaga. El control biológico aumentativo consiste en aumentar de forma artificial los enemigos naturales de la especie que desea controlar. Y el control biológico por conservación consiste en modificar el entorno y aplicar medidas y acciones para proteger y aumentar los enemigos naturales de la plaga. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, la clasificación, pues se clasifican en depredadores, competitivos, parásitos, patógenos
bacterias, hongos y virus. Bueno, pues básicamente los depredadores pues, son una especie que consumen directamente un gran número de presas. Los competidores es una interacción biológica que entre seres vivos, en la cual la amplitud y adecuación biológica de uno es reducida a consecuencia de la presencia de otra. Los parásitos, pues estos se alimentan de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie. Los patógenos es un microorganismo capaz de producir enfermedad o daño a la biología de un huésped, sea animal o vegetal. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares, carentes de núcleos, que se multiplican por división celular sencilla o por esporas. Los hongos pues, son organismos unicelulares o pluricelulares heterótrofos. Se reproducen por medio de las esporas. Los virus pues, dependen completamente de las células donde habitan, bacterias, vegetales o animales, para poder reproducirse. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, en las interacciones microbianas miramos que entre poblaciones microbianas diferentes son frecuentes en la naturaleza. Aquí vemos el término simbiosis que se usa prácticamente en indicar relaciones muy estrechas entre dos poblaciones. Y en un contexto global se puede decir que todas las relaciones simbióticas pueden considerarse beneficiosas porque mantienen el equilibrio ecológico. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, como la profe ya nos había explicado este tema, voy a definir rápidamente. Entonces, tenemos el neutralismo, que es la falta de interacción entre dos poblaciones microbianas. También tenemos el comensalismo, que es una población que obtiene un beneficio en tanto que la otra no resulte perjudicada. Tenemos el sinergismo, que son dos poblaciones que se benefician, permitiendo combinar sus interacciones metabólicas. Tenemos el mutualismo, que es una interacción biológica entre dos individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Tenemos la competencia, que representa una relación negativa entre las dos poblaciones. Tenemos el amensalismo, que es una relación biológica que se establece entre dos organismos en la que uno impide que el otro crezca y se desarrolle. La depredación, que es una interacción biológica entre dos individuos de diferentes especies. Y por último, es una interacción biológica entre dos organismos en la que organismos consiguen la mayor parte del beneficio. Bueno, nosotros encontramos un artículo que es el género Bacillus como agente de control biológicas y sus implicaciones en la bioseguridad agrícola. Entonces, tiene como objetivo aplicar un control a las enfermedades de cultivos agrícolas a partir de hongos Bacillus que están enfocados en la capacidad para ser utilizado como agente de control, ya sea en los plaguicidas o en enfermedades de las plantas. Entonces, prácticamente, este artículo nos habla de aplicaciones de enfermedades de cultivos agrícolas, que hay una revisión. Dime. Es que no te escucho así bien, es que como que hay ruido, no sé si es donde tú estás, en donde Diana, pero esa parte donde te estás explicando los objetivos no te lo entendí muy bien. Chicos, silencian sus micrófonos, porque aquí yo estoy solita. ¿Ya? Sí, mejoró. Bueno, entonces, prácticamente, bueno, el objetivo de este artículo es aplicar este género de bacilos como un agente de control en las enfermedades de los cultivos. Entonces, les voy a explicar de qué trata el artículo. Entonces, el artículo se distribuye en los agrosistemas y pues una de sus principales aplicaciones de este género es en el control de enfermedades de cultivos agrícolas. También se describe y se analiza el género Bacillus en diferentes plantas y sus principales mecanismos de acción, tales como la excreción de antibióticos, toxinas, sideróforos, enzimas líticas, y esto se induce a la resistencia sistemática. Entonces va enfocado en su capacidad para ser utilizado como un agente de control biológico de plagas, y así como su uso, también se le da un uso en la formulación de bioplaguicidas.
Bueno, estos bacilos tienen en aplicación, entonces como les comentaba, entonces está en los agrosistemas y una pues, de sus principales aplicaciones es en el control de enfermedades, como ya había dicho, y tiene una capacidad para ser utilizado como agente de control biológico de plagas y enfermedades. Bueno, eso también ya lo había dicho. Entonces sigue mi compañera Diana que les va a explicar la metodología. Ok, entonces dentro de las principales características que tiene el Bacillus, pues es el crecimiento anaerobio y en algunas ocasiones, aerobio y en algunas ocasiones anaerobio facultativo. Pues son gram positivas, tienen morfología basilar, movilidad flagelar, su pH es neutro.